Amor, odio y reparación. Emociones básicas del hombre. Melanie Klein y Joan Rivière. Introducción a la versión castellana. Este es uno de los primeros libros de Melanie Klein, escrito en colaboración con Joan Rivière en 1937. Si bien hacía ya más de 15 años que se había estado dedicando a desentrañar los misterios de la mente infantil, es en este libro donde expone por primera vez y en forma sistemática un estudio minucioso y extraordinariamente rico en matices de las principales emociones surgidas en los impulsos inconscientes de dicha mente. El amor y el odio son los sentimientos básicos que sustentan la teoría dualista instintiva desarrollada por Freud, que admite la coexistencia de los instintos de vida y muerte. Hay una permanente interacción entre los mismos. Sin embargo, y con miras a un mayor esclarecimiento de cada uno de los elementos participantes en estas fuerzas poderosas, las autoras decidieron presentarlos en forma separada. Joan Rivière estudia, por tanto, las más importantes manifestaciones del impulso agresivo, pasando revista a la envidia, al desprecio, la voracidad, a los celos, la rivalidad, al odio delirante, etc. Todas estas manifestaciones son derivaciones de experiencias afectivas primarias que tuvieron lugar preferentemente en la relación con la madre, el padre u otras figuras familiares en los primeros periodos de la vida del niño. A veces suelen ser expresiones defensivas contra los aspectos peligrosos y autodestructivos del odio, por lo que necesitan proyectar sus contenidos en el otro. Por su parte, Melanie Klein desarrolla los conceptos relacionados con las emociones provenientes del instinto de la vida, sobre todo las que se refieren a la culpa, el amor y a la necesidad de reparar el daño que se siente haber cometido en las fantasías o en la realidad de los seres queridos. Ya ha sido puntualizado que Melanie Klein tiene el mérito de haber continuado la línea de investigación iniciada por Freud, profundizando muchos de sus hallazgos gracias a sus conocimientos de la temprana vida emocional infantil, logrando a través de sus observaciones y de su experiencia clínica. Apoyándose en Freud, Abraham y Fairbairn postuló coherentemente un mundo de relaciones objetales internas concomitante con el de las relaciones de los objetos externos. Esta concepción de los objetos internos, juntos con su teoría de la angustia, como reacción frente a la actuación del instinto de mente en el organismo, y en la postulación de la existencia de las fantasías inconscientes a partir de los primeros instantes de la vida, constituyeron los pilares de un verdadero cuerpo de doctrina, creando toda una escuela en el campo de la teoría psicoanalítica. Para explicitarlo mejor, deseo reproducir algunos de los párrafos que escribí en ocasión de la primera versión castellana de esta obra. Las contribuciones de Melanie Klein sobre los primeros estadios del desarrollo del yo han sido sumamente esclarecedoras para la comprensión de las angustias psicóticas del niño y del adulto. En sus trabajos postuló la existencia de dos etapas decisivas de la evolución del niño y de la influencia fundamental en la vida mental ulterior, y que denominó posición esquizoparanoide y posición depresiva respectivamente. En la primera de ellas, el niño no ha podido integrar la imagen de esa persona que es su madre, ni comprender que la mano que lo acaricia, el pecho que lo alimenta y la cara que le sonríe están simultáneamente unidas en un mismo ser. No existe para él una diferencia entre el yo y el no yo, entre la realidad y la fantasía. Sus primeras vivencias son una proteica reunión de sensaciones corporales y percepciones, denominadas fantasías inconscientes. El mundo interno del niño se puebla con objetos benéficos y maléficos, de acuerdo con sus experiencias placenteras y displacenteras. Pero estas vivencias extremas dan lugar a que aparezcan angustias persecutorias y el yo se disocie y recurre a mecanismos defensivos muy regresivos, omnipotencia, negación e idealización. En la etapa depresiva del niño, percibe a sus objetos como personas totales. Dramáticamente siente que lo que había antes separado en bueno y malo no son sino partes de un mismo ser. Surge la culpa, los sentimientos de responsabilidad y el consiguiente deseo de reparación. León Greenberg. Prefacio. Este libro constituye una nueva orientación en materia de exposición psicoanalítica. Intenta exponer en lenguaje sencillo algunos de los procesos mentales más profundos subyacentes a los actos y sentimientos cotidianos del hombre y la mujer normales. Hasta ahora el tema no se había encarado en este modo y el lector debe adaptar su pensamiento para apreciar cómo trabaja la mente inconsciente. No saber los elementos que prueban las conclusiones. De hacerlo, el libro tendría que ser 20 veces más extenso. Ha sido necesario excluir todo ese material de que dispone el analista y que es convincente por sí solo.
La lucha larga y penosa que el individuo se debate en su intento de manejar dentro de sí estos procesos inconscientes, el modo en que trata de mantener fuera de su conciencia pensamientos e impulsos intolerables, y finalmente su captación progresiva de que estos ocultos pensamientos, a la luz, le aclaran cosas sobre sí mismo que de otra manera no tendrían explicación. Hay que prevenir al lector contra dos tendencias que puestas en juego podrían conducir a una mala comprensión del tema. No debe caer en el error de atribuir a la mente consciente de los niños pequeños procesos mentales que solo se desarrollan más tarde. Debe también recordar que el inconsciente obedece a las leyes del funcionamiento mental muy distintas de las que dirigen los niveles mentales más conscientes y razonables. Más de un malentendido sobre el psicoanálisis es debido al mal logrado intento de comprender que los sentimientos y pensamientos no son solamente inconscientes, sino además difíciles de captar. En esta exposición, las autoras han descubierto el origen infantil de muchos rasgos del adulto y han señalado en este muchos aspectos que evidencian la persistencia de formas tempranas de pensamiento. Este remontarse desde niño al adulto y viceversa es inherente al tema y puede, al principio, parecer confuso. La realidad es que el inconsciente del adulto no difiere mucho de la mente del niño. Debe reconocerse, por lo tanto, que en cierto sentido los psicoanalistas atribuyen al adulto un modo de pensar infantil, al mismo tiempo que hacen una distinción entre la personalidad y el modo de pensar del adulto y del niño. Este libro está basado principalmente en las investigaciones de Melanie Klein sobre los tempranos periodos de desarrollo de la vida mental y emocional del niño. Cabe aclarar que estas investigaciones y las conclusiones que de ellas derivan háyanse aún sometidas a la prueba de la crítica y de aplicaciones ulteriores. Esta serie de publicaciones, en las cuales este libro ocupa el segundo lugar, no se limita a resúmenes y reimpresiones de los clásicos del psicoanálisis. Incluye trabajos recientes como en el caso de este libro, las ideas expuestas revelan una capacidad de expansión y desarrollos constructivos y esclarecen problemas que hasta ahora aparecían oscuros. John Richman. Odio, voracidad y agresión, por John Rivière. En este libro examinamos algunos aspectos de la vida emocional del hombre y de la mujer corrientes en la comunidad civilizadas, cuyas manifestaciones cotidianas no son familiares. Dos fuentes fundamentales de estas manifestaciones afectivas conocidas son los dos grandes instintos primarios del hombre, hambre y amor, o sea, el instinto de autoconservación y el instinto sexual. Nuestras vidas están esencialmente orientadas hacia un doble fin: lograr los medios que nos aseguren la existencia y extraer placer de ella. Todos sabemos que dichos fines originan emociones profundas y llegan a ocasionar intensa felicidad o desdicha. Ahora bien, presentar un cuadro de la acción recíproca, de la autoconservación, placer, amor y odio, equivaldría a describir y explicar todas las manifestaciones de la vida humana. Nuestros esfuerzos por bosquejarlos a grandes rasgos en estas dos conferencias habrán de ser necesariamente simplificados y en sumo grado esquemáticos y llenos de omisiones. Trataremos apenas de dar una idea de algunos de los patrones principales de la vida emocional y del modo como inciden en el comportamiento de los individuos o tipos. Debe tenerse presente en términos generales que el odio es una fuerza desintegradora y destructiva, tiende a la privación y a la muerte, y el amor una fuerza que armoniza y unifica, dirigida hacia la vida y el placer. Pero se impone aclarar, la agresión, que está íntimamente ligada al odio, no es de ningún modo totalmente destructiva o dolorosa, ya sea en sus fines o en su funcionamiento. Y el amor, que brota de todas las fuerzas vitales y que está tan estrechamente vinculado al deseo, puede ser agresivo y hasta destructivo en su acción. La meta fundamental a la que todos aspiramos es vivir y vivir placenteramente. Para lograrlo, tratamos de distribuir las fuerzas destructivas que nos habitan, ya sea desahogándolas, desviándolas o uniéndolas con el amor, de modo que puedan prodigarnos a la vez placer y seguridad. A ello podemos llegar mediante adaptaciones infinitas y sutiles variadas. El desenlace de este conflicto individual de adaptación es producto de dos factores que varían de un individuo a otro: la fuerza de dos impulsos de amor y de odio coexistentes en todos los seres y la influencia ejercida por los sucesos ambientales durante el transcurso de la vida. Ambos factores internos, coexistencia del amor y del odio, y externos, se encuentran en constante interacción desde el nacimiento hasta la muerte. Examinaremos aquí algunas de las formas de intento de lograr seguridad contra las fuerzas peligrosas y desintegradoras del odio y la agresión existentes en nosotros, las cuales, si son demasiado intensas, pueden acarrearnos penosas privaciones y hasta llevarnos a la muerte. Agresión.
El instinto de agresión, que siempre resulta defensivo, se reconoce generalmente como innato en el hombre y en la mayoría de los animales. Asimismo, parece evidente que los impulsos agresivos son un elemento radical y básico en la psicología humana. Basta observar la situación internacional o bien el comportamiento de una nursery para comprobarlo. Pero al margen de la evidencia externa, por decirlo así, creo que cualquiera sabe por experiencia propia que el mal genio, el egoísmo, la bajeza, la voracidad, los celos y la hostilidad son sentidos y expresados diariamente a su alrededor por los demás, aun cuando no vislumbre tan claramente su existencia en sí mismo. Sin duda, sabe que gran parte de los sinsabores de la vida diaria provienen de tales sentimientos. Casi todos tenemos que dedicar por lo menos algo de nuestro tiempo y de energías para superar y mitigar las consecuencias de esas manifestaciones ajenas y, con más razón, de las nuestras. Sabemos también que los impulsos agresivos, crueles y egoístas se hallan íntimamente ligados con el placer y la gratificación y que cierta fascinación o excitación suele acompañar a su desahogo. La satisfacción salvaje o el goce que experimenta el autor de una réplica mordaz, por ejemplo, es a menudo visible en sus ojos. La crueldad y el horror de las historias, películas cinematográficas, deportes, accidentes, desastres, etc., excitan con mayor o menor intensidad a las personas que no han logrado modificar estos impulsos o canalizarlos hacia alguna actividad en su vida. Casi todos experimentamos placer al superar obstáculos, imponer nuestra voluntad. Este placer está íntimamente ligado a emociones agresivas, lo cual explica en parte su carácter imperativo y tan difícil de controlar. También es evidente que ciertas formas de agresión desempeñan un papel importante en la lucha por la existencia. En todos los campos de actividad, ya sea en el trabajo o el placer, se observa claramente que quienes no disponen de suficiente agresión, quienes no pueden enfrentar y vencer los obstáculos, carecen de una valiosa cualidad. Podemos decir que los instintos de autopreservación y de amor exigen cierta mezcla de agresión para lograr sus fines, o sea, que el elemento agresivo es esencial para su funcionamiento. La idea de la existencia de impulsos agresivos, tanto en nosotros como en los demás, resulta desagradable, de allí que inconscientemente tendamos a disminuir y desestimar su importancia. No les otorgamos un primer plano, sino que los mantenemos al margen de nuestra percepción, sin permitir que interfieran en nuestra visión de la vida. Ese enfoque borroso nos preserva en parte de reconocer su alarmante proximidad, fuerza y vitalidad. Este es, por supuesto, un método muy primitivo de defendernos del temor que nos causan. Apenas logra apaciguarnos sin proporcionar ninguna ventaja real. Una condición del trabajo científico es que para un examen profundo no puede tomar ciertos aspectos parciales de un todo y descartar otros. El psicoanálisis ha demostrado en consecuencia que estos hechos bien conocidos, aunque dolorosos de aceptar, tienen una influencia mucho más amplia y significativa, más dinámica que la que generalmente se les atribuye. Existe por lo menos un gran número de casos, en un gran número de casos, una explicación evidente para los sentimientos hostiles. Quienes los experimentan están descontentos con su propia suerte, sea por necesidades insatisfechas, por placer no logrado, viven una sensación de pérdida. Desde luego, al ser víctimas de ataque, robo, privación o injuria, tanto el individuo normal como la mayoría de los animales reaccionan con agresión. Pero además del ataque externo, el sentimiento de pérdida y dolor puede provenir de otra fuente. Un deseo insatisfecho, si es suficientemente intenso, da origen a una sensación similar de despojo y pena, y suscita la misma agresión que provocaría un ataque. Esta reacción humana guarda estrecho vínculo con las cuestiones económicas. Es harto sabido que la falta de medios de subsistencia despierta agresión en los pueblos o en determinadas clases sociales, a menos que hayan caído en un estado de apatía desesperada e inercia. Otro aspecto que los economistas comprenden, tal vez mucho mejor que los demás, es el grado de dependencia del organismo humano en relación con su ambiente. En un sistema político y económico estable se da una gran proporción de aparente libertad y oportunidad para satisfacer las propias necesidades y generalmente no sentimos nuestra dependencia de la organización social en que vivimos, a menos que ocurra, por ejemplo, un terremoto o una huelga. Entonces comprendemos con disgusto y a menudo con profundo resentimiento que dependemos en grado casi aterrador de las fuerzas de la naturaleza y de los demás seres humanos. Suele sentirse la dependencia como algo peligroso porque implica la posibilidad de sufrir privaciones. Puede surgir un deseo irrealizable de autosuficiencia individual y bajo ciertas condiciones la ilusión de independencia representa un placer en sí misma. Existe, sin embargo, una excepción,
una situación en la que todos nos sentimos dependientes, cualesquiera que sean las circunstancias, la relación amorosa. En ella, el deseo nos liga aún más a los demás. Nuestra dependencia de los demás es una condición manifiesta de la vida en todos sus aspectos: autopreservación, sexualidad, búsqueda de placer. Ello implica la necesidad, en cierto grado, de compartir, esperar y ceder algo. Esta condición, si bien incrementa la seguridad colectiva, puede restringir la seguridad individual. De allí que estas reacciones, por su carácter de dependencia, tienden a despertar por sí mismas resistencias y sentimientos agresivos. En psicoanálisis se ha podido determinar que la ansiedad ante la dependencia de partes innumerables de situaciones tempranas, común a todos los lactantes, un niño de pecho, aunque en realidad dependa totalmente de otra persona, no teme al principio esa situación porque no la reconoce. De hecho, no reconoce otra existencia que la suya. El pecho materno para él es simplemente una parte de sí mismo, solo una sensación en épocas tempranas, y espera que todos sus deseos sean cumplidos. Quiere el pecho por amor, por así decirlo, por el placer de succionar y también para aplacar el hambre. Pero, ¿qué sucede si no se cumplen sus exigencias y anhelos? En cierta medida, el niño toma conocimiento de su dependencia. Descubre que no puede satisfacer por sí mismo todas sus necesidades y entonces llora y grita, se vuelve agresivo, automáticamente explota, digámoslo así, con odio y vehementes deseos de agredir. Al sentir vacío y soledad, expresa una reacción automática que puede pronto transformarse en algo incontrolable y abrumador. Una encarnizada agresión que le provoca dolor y sensaciones corporales de estallido, quemación, sofocación y ahogos. Estas, a su vez, incrementan los sentimientos de pérdida, dolor y aprensión. El lactante no distingue entre yo y no yo. Sus sensaciones son su mundo. El mundo para él, de allí que al sentir frío, también hambre o soledad, deduja que en el mundo ya no hay leche, bienestar ni placer. Las cosas valiosas de la vida se han desvanecido. Y cuando lo atormenta el deseo, la ira, el llanto incontrolable y sofocante, las evacuaciones dolorosas y quemantes, todo su mundo es sufrimiento. Se siente escaldado, destrozado y torturado él también. Esta situación, por la que todos los niños pasan, tiene enormes consecuencias en el curso ulterior de la vida. Es la primera experiencia de algo similar a la muerte, una noción de carencia, una abrumadora pérdida que parece producirse en sí mismo y a su alrededor. Esta experiencia despierta el conocimiento del amor en forma de deseo y el reconocimiento de la dependencia en forma de necesidad, en forma simultánea e íntimamente ligada con sentimientos y sensaciones ingobernables de dolor y amenaza de destrucción interna y externa. El mundo del niño se descontrola. Una huelga o un terremoto ha ocurrido en su universo porque él ama y desea, y esto ocasiona sufrimiento y destrucción. Sin embargo, no puede manejar ni suprimir su deseo, su odio, sus esfuerzos tendientes a tomar y obtener, y la crisis destruye su bienestar. Su reacción inmediata a este penoso estado de cosas es tratar de recuperar y preservar parte, por lo menos, de la bienaventurada seguridad de antes, que se perdió cuando una carencia desencadenó sus impulsos destructivos. De esta manera se desarrolla una gran necesidad de apoyo y de defensa contra estos terribles riesgos e intolerables experiencias de privación, inseguridad y agresión internas y externas. Es en este punto de partida de una tarea constante a lo largo de la existencia, asegurar la autopreservación y el placer con el menor riesgo posible de despertar las fuerzas destructivas internas, las que podrían acarrear también la destrucción de los demás. Huelga, decir que ni estas tempranas experiencias ni los ajustes que ellas exigen subsisten en la memoria o en la conciencia. El sector inconsciente de la mente en su campo de acción, la mente consciente solo conoce una pequeña parte del amor, miedo y odio que desde aquella comarca rigen toda nuestra vida. Mucho de lo señalado aquí permanece siempre inconsciente. Podría definirse al psicoanálisis como el estudio de los motivos de la conducta humana, hasta ahora en gran parte inexplicables, puesto que son en gran parte inconscientes, es decir, desconocidos por nosotros. El odio y la agresión, la envidia y los celos, la voracidad que el adulto siente y expresa son derivaciones generalmente muy complicadas de esta experiencia primaria y de la necesidad de manejarla para sobrevivir y lograr algún placer en la vida.
Es decir, que por más que estos sentimientos en la vida adulta puedan parecernos agresivos y odiosos, no son, en realidad, sino modificaciones y transacciones inconscientes o incluso una forma más simple y cruda de esas emociones primarias. Además, todas nuestras maniobras tendientes a adquirir seguridad utilizan de algún modo los impulsos amorosos, las fuerzas vitales, aunque estos también a veces solo aparezcan en forma sumamente deformada e irreconocible. Amor, odio y reparación. Emociones básicas del hombre. Melanie Klein y John Riviere. Página 23. Proyección. El mecanismo de proyección, del cual derivan tantos otros, constituye la primera y fundamental medida de seguridad contra el dolor, los ataques y el desamparo. Este proceso permite que todas las sensaciones o sentimientos penosos y desagradables a la mente queden automáticamente relegados al exterior como si pertenecieran a otro ámbito que no es el nuestro. Desechamos y repudiamos estos sentimientos como patrimonio nuestro, expresándolo en forma poco gramatical pero muy psicológica que atribuimos contra el prójimo. En la medida en que reconocemos estas fuerzas destructivas como propias, proclamamos que han surgido de manera arbitraria, por culpa de agentes externos, y que deben volver al sitio que les corresponde. En el caso del niño, como se ha dicho, la diferencia entre estados placenteros y displacenteros, entre sentimientos buenos y malos en su interior, se refleja en el mundo externo e influye sobre su discriminación entre lo bueno y lo malo, en las cosas y las personas del ambiente. La proyección es su primera reacción frente al dolor y probablemente permanece como la más espontánea ante cualquier sentimiento penoso que experimentamos en el curso de la vida. 4. Referencia. Este fenómeno ocurre en realidad no solamente con toda clase de sentimientos mentales desagradables, sino también con dolores físicos. 2 puntos. Un hombre a quien se le suministró una cantidad insuficiente de anestésico durante una extracción dental abrió los ojos a medias durante la operación y vio un violento dolor en el cielo raso. Un segundo después el dolor estaba en su boca. Tu quote fili, tú también, hijo mío, grito de dolor de César, cuando advirtió que entre sus asesinos se encontraba Bruto, su hijo adoptivo. El desarrollo mental ulterior nos permite en medida variable sofrenar a controlar esta instantánea reacción primitiva y subjetiva, reemplazándola por medios más adaptados a la realidad objetiva y a la situación en que nos hallemos. El ejemplo más simple de proyección en la vida cotidiana es el tu quoque. Cuando alguien nos atribuye algo desagradable, solemos afirmar de inmediato que lo desagradable está en él, pero esto ocurre con más frecuencia aún sin que medie provocación alguna. Lo ilustran con suma claridad los sentimientos del hombre corriente acerca de la maldad y agresión de otras naciones, y no la propia, o su juicio sobre el partido político opositor al suyo. Todo en aquel es dañino, destructivo y egoísta al máximo, mientras que las intenciones y motivos de su propio partido son lo más justiciero que su fantasía concibe. En el trabajo, el hombre común se inclina a ver el egoísmo, interés y agresión despiadada, sea en los empleados, sea en los patrones, según la posición en que se encuentre. Como ejemplo de la gran fuerza y la universalidad del mecanismo de proyección, tomemos la actitud humana hacia la muerte. A mi juicio, lo que más tenemos son las fuerzas destructivas que operan dentro y contra nosotros mismos. La muerte es la culminación del poder destructivo que podemos concebir. Por lo tanto, nuestra propia muerte representa el sumum de las fuerzas destructivas que actúan en nuestro interior. Hace solo 2 o 3 siglos que en la historia del hombre se ha reconocido la muerte como una necesidad inmanente, resultado de un proceso destructivo que tiene lugar dentro de nuestros cuerpos. El hombre primitivo la ve como obra de la voluntad de un agente diabólico ajeno a él, demonios, y en las culturas superiores se le ha atribuido siempre a la decisión de un bondadoso agente externo, Dios. El hecho mismo de la muerte física es negado, disfrazándoselo, por decir así, mediante la creencia de la inmortalidad anímica. La proyección constituye, pues, el primer paso para apaciguarnos ante los peligros que nos amenazan desde adentro.
Una vez que la mente ha logrado concentrarlos y localizarlos hacia afuera, la próxima medida proyectiva consiste en descargar los impulsos agresivos internos mediante el ataque contra estos peligros situados en el afuera, como algo malo, lo cual permite transformar en blanco al objeto investido de esta peligrosidad que sirve a la descarga de la agresión siguiente. Como ya lo he expresado antes, la agresión y el odio que hierven en nuestro interior nos parecen al principio fuerzas incontrolables. Al enfrentarnos con ellos nos sentimos estallar y ahogar, quemar y sofocar. Más tarde en la vida, el adulto también a veces estalla de rabia, arde en deseos de conseguir lo que quiere, de arrancar a alguien los ojos o cualquier otra parte del cuerpo, o se siente sofocado y ahogado por emociones contenidas. Parecería entonces que su mente dejará de funcionar. No ve, no puede pensar ni hacer las cosas más sencillas, menos aún trabajar y quizá hasta se vea temporariamente incapacitado para preservar su seguridad corporal. Para evitar que esto nos ocurra, debemos buscar al odio y a la rabia una descarga rápida en otra parte. Un niño lleno de odio contra una persona querida ataca a otro niño o tortura a sus muñecos. El hombre fastidiado con su patrón insulta a su esposa. Como dice el viejo proverbio inglés, se ha dado al costal el golpe destinado al asno. El salvaje apalea a su ídolo cuando no lo satisfacen las condiciones climáticas. Es lo que hacemos al ubicar el mal en personas de quienes nos sentimos alejados o que se encuentran a una distancia prudencial o a quienes no tenemos ninguna necesidad de amar como amaríamos a nuestros allegados. Pueden servirnos para este fin los extranjeros, los capitalistas, quizá las prostitutas, o tal vez una raza particularmente odiada que constituya un grupo que nos sea permitido despreciar si se nos antoja. Estas acciones y actitudes agresivas son, sobre todo para nuestra mente inconsciente, métodos relativamente seguros de descargar odio y venganza en comparación con su forma original, más simple y profunda. O sea, el impulso vengativo de robar y destruir a la persona de quien dependemos y que tal vez sea al mismo tiempo amada y deseada. En la niñez destruir a la madre o al padre y al hijo amados por ella como partes de sí misma. Dividimos a las personas en buenas y malas. Algunas nos gustan y las amamos, otras nos disgustan o las odiamos. Intentamos así aislar y localizar estos sentimientos tratando de impedir que interfieran uno con otro. Esta solución nos permite también obtener placer mediante la gratificación de nuestros impulsos agresivos, sin que nos acarreen, esperémoslo, daño alguno. Nos procuramos objetos que pueden ser blancos seguros de nuestra agresión y odio, del mismo modo como tenemos en casa un lugar y un receptáculo para recibir los productos ofensivos o nocivos que el cuerpo elimina. Ambos métodos, psicológico el uno y físico el otro, tienen por objeto preservar en cierto grado la vida, la salud y la higiene propia, así como la de aquellos a quienes amamos y de quienes dependemos para nuestra subsistencia y placeres. Podemos entonces permitirnos liberar hostilidad y odio contra esos focos de infección que hemos creado y ayudado a crear. Tomemos ejemplos de la vida cotidiana. Es muy frecuente que los niños sientan desagrado por sus primos, especialmente cuando mantienen con sus propios hermanos relaciones muy buenas. Los primeros se transforman en el blanco del odio fraternal sofocado. También puede darse el caso inverso, de que los primos reciban el amor negado a los hermanos. Los amiguitos que los padres intentan imponer a sus hijos son por regla general cordialmente detestados, sobre todo porque los hijos sienten que sus padres no hacen más que reprocharlos e interferir en sus vidas, mientras que a aquellos los aprueban. Estos encantadores niños les resultan aborrecibles. Cualquier sentimiento originariamente dirigido a las personas puede también ser desviado o desplazado hacia los objetos, y es esta otra manera de canalizarlo en forma segura. Tomemos como ejemplo el caso de una mujer que piensa súbitamente que sus vestidos están mortalmente usados, que son horribles y ya no tienen salvación. Vemos aquí en primer lugar como su profundo temor de no tener suficiente vida o suficiente amor, que viene a ser representante psicológico de su vida física,
la torna dependiente de sus ropas para compensar esa deficiencia. Ha proyectado en sus vestidos su propio ser, o la parte de él que inconscientemente siente muerta y sin salvación. Y luego los ataca como si fueran hostiles y dañinos, como próximo paso. Tal vez induzca a su marido a comprarle vestidos nuevos, encontrando así un desahogo para su voracidad y agresión, que dirige en esta forma contra él. Pero al mismo tiempo lo salva, y se salva de una expresión más directa y perniciosa de la tendencia a robarle, reprocharlo y regañarlo, evitando así graves peleas y el riesgo de una pérdida total del amor entre ambos. Distribución. Este mecanismo nos hace ver la enorme importancia que asume en la economía de la vida efectiva el factor de distribución en materia de amor y odio, similar a la que tiene en los otros sistemas económicos la vida humana. Nuestro odio se distribuye con más prodigalidad que nuestro amor, pero está más inhibido en sus fuentes dentro de nosotros, de manera que habitualmente se filtra en menor volumen e intensidad. Ello se explica porque en los adultos relativamente normales y psicológicamente estables, una buena proporción de los impulsos agresivos se emplea hacia adentro para frenar, controlar y regular el flujo, la intensidad y la dirección de todos los sentimientos, ya sean de amor, armonía, venganza o destrucción. El método básico de distribución y localización de afectos peligrosos tienen muchas derivaciones. En el primer ejemplo que cité, el niño encolerizado que sufre a causa de las fuerzas destructivas que operan en su interior, siente que el mundo externo construido en primer término por su madre se encuentra en el mismo estado de cólera y sufrimiento. De ese modo, percibe sus cosas malas como provenientes e integrantes de ella, y no como una parte o cualidad propia. Así, los buenos y malos estados anímicos contribuyen en gran parte a fundamentar las ideas del niño acerca del mundo exterior y de lo bueno y lo malo en este, pero a veces puede ocurrir una total deformación en sus percepciones de lo que realmente es bueno y malo en su ambiente. Se confunden los dos a tal punto que ya no es posible un verdadero sentido de la realidad, tal como sucede en la locura. Llevada demasiado lejos, esta necesidad de localizar lo malo y lo doloroso en la persona que a la vez se ama y desea puede conducir a rechazarla y alejarse indebidamente de ella, derivación que da lugar a graves dificultades. Rechazo. Ahora bien, en cierta medida, el alejarse de algo deseado para encontrarlo más fácilmente en otro sitio constituye otro mecanismo básico del desarrollo psicológico. Sin cierto grado de insatisfacción con la leche materna y los pezones o con la mamadera, nadie lograría crecer mentalmente. Mediante el alejamiento y la subdivisión de objetivos para distribuirlos de otro modo, las necesidades del hambre y del placer sexual se desvinculan de la madre. Poco a poco, el alimento como necesidad corporal y origen de placer se encuentra en otras fuentes y al alejarse del seno se vuelve a descubrir el goce erótico en otra parte. Referencia 5. Durante toda la vida buscamos inconscientemente el placer erótico, la gratificación de los deseos corporales sensuales, y la mayoría lo obtiene conscientemente de alguna manera. El placer sexual del adulto es la forma adulta más desarrollada de tipos similares de gratificación obtenidos en un periodo temprano de la vida en otras formas. Por ejemplo, al succionar el pecho, el niño obtiene placer sensual a la vez que logra satisfacer sus necesidades de subsistencia. Por lo tanto, el psicoanálisis considera como sexuales todas esas formas evolutivas de placer sexual porque contribuyen a la integración de la capacidad sexual final y algunas de ellas, tales como el succionar y la succión modificada en besar pueden permanecer directamente como parte de la actividad sexual adulta. Todos pasamos por este proceso. Una niña empieza a buscar en el otro sexo y la mujer lo encuentra ulteriormente algo semejante al pezón materno, pero mejor, porque le permite además de brindar y recibir goce, realizar algo creativo, susceptible de dar vida
y felicidad a otro ser, mediante lo que al principio solo representaba placer inmediato. El niño se aleja de la madre con una insatisfacción que lo conduce a dividirla en dos, por así decirlo, separando sus pezones y la función nutricia de su persona. Pronto encuentra en sí el órgano parecido al pezón, con las mismas funciones de producir fluido, y lo destina a usarlo para crear vida y dar placer. El resto de su madre, su cuerpo, su cara afectuosa, sus brazos envolventes, los vuelve a buscar en otro lado. Así es como, al alejarnos de nuestras madres por diferentes caminos, nos convertimos por fin en hombres y mujeres. Normalmente, este proceso de separación es lento y gradual, pero la aceptación de sustitutos de la madre y del seno puede, aún en los lactantes, desarrollarse en forma aguda, súbita y patológica. Puede ocurrir un desengaño precoz y un rechazo inmediato y pronunciado, o aún una desvalorización amplia y profunda de todas las cosas que sean precisamente las más amadas y deseadas. Referencia 6. Un cierto grado de desvalorización de cualquier persona o cosa amada a la que se ha debido renunciar es probablemente inevitable, aunque no sea mucho más que el descubrir que lo deseado fue idealizado en exceso, pero en el inconsciente esta desvalorización es a menudo fuerte y persistente, aunque se la enmascare con prudentes actitudes conscientes. De este modo, ciertas personas pierden la fe y la creencia en la bondad misma, lo que en parte origina la tendencia a temer y evitar lo que consideran bueno, así como a herirlo y destruirlo por desengaño y venganza. El alejamiento de algo ardientemente deseado y amado no se produce sin odio y vinculación, aunque ciertos tipos, como las solteronas, em, amantes y los serviciales solterones, adversos a los contactos íntimos, logran manejar maravillosamente bien este elemento de odio. En el avaro y en el solitario, sin embargo, vemos que la insatisfacción con la fuente de la vida al alejarlos de ella casi les ha envenenado la vida misma, y su desengaño vengativo se desahoga en las pocas relaciones con el resto del mundo que no pueden evitar. Desvalorización y desprecio. La desvalorización de lo amado o de lo bueno y la pérdida de fe en ello nos es familiar a través de la fábula del zorro y las uvas verdes. A su modo, puede resultar un mecanismo sutil de vasta aplicación que nos permite soportar desengaños sin volvernos agresivos. En la vida cotidiana, quizás sea muy conveniente para un marido el que a su mujer no le agraden nunca las cosas caras, pero esta reacción encierra grandes peligros. A menudo una mujer así puede ser mezquina, caprichosa y criticona, capciosa y criticona, especialmente en materia de relaciones personales. Las uvas verdes y el método de apartarse con desprecio de lo que en realidad se admira o se desea no suele incrementar las dosis de buena voluntad existente en el mundo. Supongamos, en cambio, que una mujer mira una vidriera llena de cosas caras que exceden sus medios, que no compra nada, pero admira y desea lo mejor y no se fija en lo que no sea llamativo. Habrá empleado así hacia adentro la fuerza de su desengaño y sus sentimientos vengativos, su agresión, con el fin de contener y restringir sus deseos para prescindir del objeto deseado. Ha volcado la agresión hacia lo que no puede conseguir contra sí misma y sus propios deseos adquisitivos. Habrá sido generosa con su amor hacia afuera, sin despilfarrar su dinero. Por otra parte, el tipo anterior, el de mujer criticona, no vuelca la agresión contra sí misma en la lucha interna para sofrenar sus deseos. Lo suprime mediante un método aún más primitivo que consiste en orientar su odio hacia afuera y destruir ante sí misma lo que quiere, dejando así de desearlo, amarlo y necesitarlo. Ese método le resulta más simple, menos complejo y más inmediatamente placentero que la lucha interna para ahogar el deseo, pero resulta menos ventajoso a la larga, tanto para sí misma como para el resto de la comunidad.
El odio se dirige hacia afuera en lugar del amor, al que desvía y enmascara. Por lo tanto, se habrá puesto en juego menos amor y más odio en la vida. El alejamiento despectivo o el rechazo del objeto deseado puede configurar una peligrosa reacción psicológica si no se emplea como contención de la avidez, sobre todo si está inspirado también por la venganza y el desquite. El suicidio constituye su más notable evidencia. El desengaño y la furia indicativa engendran tal odio y desprecio por la vida que todo lo que ésta puede ofrecer es finalmente rechazado y destruido. Probablemente la reacción de desprecio y rechazo es el origen o motivo principal de las innumerables variedades de deslealtad, traición, abandono, infidelidad y perfidia, que se manifiestan con tanta frecuencia, particularmente en ciertos tipos de humanos que acusan una hipertrofia de este mecanismo. Desde los don Juanes hasta las prostitutas en el campo sexual, a las personas versátiles que nunca conservan un empleo o una línea de actividad en el campo de la autopreservación. Se pasan la vida buscando, hallando y luego sufriendo decepciones, ya que sus deseos son excesivos e irrealizables, tanto en cualidad como en cantidad. Por último, se alejan, desprecian y rechazan solo para volver a empezar la búsqueda inmediata después. Quisiera recordar aquí el propósito, el principio teleológico inconsciente, si se quiere, que actúa detrás de todas estas variadas formas de reacción y conducta, de estas distintas adaptaciones y ajustes o desajustes que describo. Este propósito consiste en el manejo y distribución de los sentimientos dañinos y destructivos, de modo tal que nos permita obtener el máximo de seguridad y placer en la vida. En mi último ejemplo, los don Juanes en el terreno del amor y los versátiles en el terreno del trabajo, resultan muy claros los principales métodos utilizados, puesto que se manifiestan con gran crudeza y exageración. Observamos cómo los anhelos insaciables de estas personas, anhelos que en el fondo no difieren mucho de la simple gula, nos llevan inevitablemente al descontento y a la insatisfacción con todo lo que obtienen, despertando su temor a la dependencia, venganza y agresión y amenazando su seguridad y su paz de espíritu, así como la de cualquiera que los decepcione. Arrojan psicológicamente todos malos impulsos, el odio, la gula y el desengaño vengativo hacia la persona o el trabajo que tanto esperaban, y allí los ven. Entonces, como es natural, consideran necesario y justificado a la vez alejarse y huir de esa persona o de ese trabajo. La huida es esencial e invariablemente una medida de seguridad, y debemos considerar qué es lo que se ha salvado mediante el rechazo. Fundamentalmente es la vida, ya que estas personas se sienten amenazadas por todas partes, como lo están, pero además tratan también de asegurarse placer. Como ya he dicho, para cada uno de nosotros, en la primera infancia, la bondad y el placer y la satisfacción, todo constituirán una sola cosa. Los tres se experimentaban en una sensación, un bienestar del cuerpo y la mente, una felicidad celestial. A pesar de las complicaciones y diferenciaciones que conscientemente puedan establecerse más tarde, en el fondo permanecen unidos hasta nuestro último suspiro. Al huir de una cosa buena que a nuestros ojos se ha transformado en algo más o menos malo, nuestra mente preserva una visión de bondad que corría el riesgo de perderse, puesto que descubriéndola en otro sitio nos parece darle vida nuevamente. Tratamos de hacer una reparación ilusoria, proclamando una bondad intacta en otro lugar. También los don Juanes y los versátiles conservan su anhelo de bondad, lo que ellos pueden reconocer como tal, y recomienzan siempre su vieja búsqueda de seguridad, placer en el amor o satisfacción sexual mayores que los que han encontrado nunca. Sus fugas evidencian la interacción de los impulsos del amor y odio. El rechazo puede incluso ser un modo de amar deformado, por cierto, pero tendiente a preservar algo
inconscientemente sentido como demasiado bueno para mí. El abandono salva, la bondad así reconocida, defendiendo y rescatando al objeto de nuestra propia indignidad, que podría destruirlo. A veces predomina el elemento del amor, como en el caso de ciertos suicidas para cuyas mentes obnubiladas esa suprema decisión de autorrenuncia significa el don de la propia vida a cambio de la felicidad del otro. En estos casos se ha producido la misma aguda distinción y separación de lo bueno y lo malo descrita al exponer la proyección, solo que actuando en dirección inversa. El suicida localiza en sí mismo todo lo malo y pernicioso que debe extinguirse con él y concentra sus propios deseos y esperanzas y anhelos de bondad fuera de él, en la persona amada, en favor de quien, según sus percepciones confusas, renuncia a todo lo bueno junto con la vida misma. La necesidad de redescubrir la bondad en otro lugar, así como de separarla del odio y del peligro, puede conducir a recomenzar siempre de nuevo, y si bien a veces tal mecanismo adquiere un desarrollo exagerado, su empleo en cierta medida es normal. El hombre que vive con sus padres toda su vida y nunca busca trabajo o mujer lejos del hogar es probablemente en cierto sentido menos normal que el libertino. En forma moderada, el impulso de comenzar de nuevo es en realidad un poderoso motivo que origina un fenómeno importante en la vida humana, y tan importante que algunos investigadores lo han considerado como un instinto en sí, al que llamaron instinto gregario. La necesidad de la compañía de los semejantes no es, naturalmente, una manifestación simple. Cada elemento y cada mecanismo de la psicología humana contribuyen a formarla, pero cuando está fuertemente desarrollada, es muy probable que se deba más particularmente a la necesidad de reunir y acumular gran cantidad de amor y apoyo, y en consecuencia seguridad, que estará disponible como una reserva perpetua de la que siempre se podrá echar mano, llegado el caso. Señalé anteriormente que el odio puede ser empleado para desviar o encubrir el deseo o el amor. Ahora bien, los seres especialmente gregarios y que cultivan la popularidad utilizan el amor para desviar el odio y sus peligros. Coleccionan amigos de manera que si uno les falla, siempre tienen a quien recurrir. Además, el tener amigos y el ser estimados les prueba que son buenos, es decir, que su peligrosidad no existe o que ha sido encauzada de forma segura. De esta manera, al rodearse de bondad a la que pueden tener acceso en cualquier momento, recrean, mediante su actitud fantaseada inconsciente, una suerte de pecho materno sustitutivo, siempre a su disposición, y que nunca los frustra o les falla. Esta fantasía básica de un seno eterno y generoso constituye naturalmente la defensa por excelencia contra eventuales sentimientos de privación o de destructividad que puedan acosarnos. Se la pone por supuesto en acción de muchos otros modos. Aparte de acumular multitud de amigos, esto es lo que ha querido significar quien dijo que el mundo era su ostra. La esencia de tal fantasía es que podemos obtener todo lo que necesitamos, todo lo que nos defiende del peligro, de la soledad y de la destructividad que surgen si fracasamos en el logro. Pero esta necesidad puede tener rasgos voraces y a menudo implica muy poca autosuficiencia y escasa confianza en la propia capacidad de obtener o producir las cosas buenas de la vida. Aquellos que más esperan de los otros son en realidad los que rara vez dan mucho. La popularidad, el éxito social y la constante búsqueda de compañía, además de otros muchos significados y utilidades, son también expresiones más amplias y generalizadas de un comportamiento similar en las relaciones netamente sexuales, como la tendencia a tener muchas aventuras amorosas, ya sea simultánea o sucesivamente. Es el caso de tener muchas cuerdas en su arco. El peligro de frustración y de fracaso disminuye. El riesgo de que nuestra voracidad o crueldad agote y destruya las cosas preciadas y buenas o al ser amado se reduce por medio de subdivisión de un bien en muchos. Se suele pensar que una pérdida soportada entre muchos afecta poco a cada uno individualmente y se obtiene así un cauce relativamente seguro para desahogar y satisfacer la agresión
así como una defensa contra sus efectos. Envidia. La necesidad de asegurarnos contra las pérdidas y los peligros internos y externos nos induce a veces a acumular y almacenar todo lo bueno que logramos todo lo bueno que logramos proveernos. Esto puede conducir nuevamente a la envidia, en un círculo vicioso de deseo, frustración y odio, a menos que el círculo pueda ascender en espiral mediante más amor. Es obvio que tan pronto como surja la necesidad de mucho, empiezan las comparaciones. Ahora bien, una comparación entre uno y los demás no constituye en sí una simple situación primaria. Es una versión más desarrollada y compleja de la situación primaria ya descrita antes, en que el lactante siente la diferencia entre los estados placenteros del bienestar y los desagradables sentimientos de peligro. Todas las comparaciones parten de estas y la reacción más inmediata tiende a restablecer la situación placentera. Dado que el bienestar del lactante depende principalmente de su boca y de la leche, el proceso de incorporar y obtener adquiere gran significación como medio de alejar el dolor y el peligro de los consecuentes sentimientos agresivos. El impulso de ingerir algo bueno para incrementar la sensación interna de bienestar se vincula al proceso mental denominado introyección, correlativo de la proyección, consistiendo en expulsar psíquicamente hacia el mundo externo todo lo que en nosotros nos parece malo y pernicioso. Haya o no diferencias constitucionales en la intensidad individual del impulso adquisitivo, no cabe duda de que una acentuación en el deseo de ingerir como defensa contra la desintegración interna se constituye en factor importante cuando existe voracidad. La relación entre voracidad e impulso adquisitivo por un lado y la seguridad por otro es de todos modos evidente. Voracidad. Todos tenemos inconscientemente cierto grado de voracidad. Esta configura un aspecto del deseo de vivir, que desde el comienzo de la vida se mezcla y se une al impulso de volcar la agresión y la destructividad hacia afuera, contra otros, y como tal persiste inconscientemente a través de la existencia. Por su misma naturaleza incesante e inaplacable, y al ser una manifestación del impulso vital, solo se extingue con la muerte. El anhelo o la voracidad por las cosas buenas puede dirigirse hacia todos los tipos de bienes imaginables: posesiones materiales, dotes corporales o mentales, ventajas y privilegios. Pero junto con la gratificación real que puedan proporcionar las profundidades de la mente, todos ellos significan en esencia lo mismo. Si logramos obtenerlos, tenemos la prueba de ser buenos, rebosantes de bondad y en consecuencia dignos de amor, respeto y honor. Nos sirven pues como garantía contra el temor de hallarnos internamente vacíos, o bien contra los malos impulsos que nos hacen sentir llenos de maldad y dañinos para nosotros mismos y para los demás. Nos defienden igualmente del miedo a la venganza, castigo o retribución que los demás pudieran infringirnos en el terreno moral o material o en nuestros efectos y relaciones amorosas. Una razón importante de que una pérdida de cualquier clase resulte tan dolorosa es que inconscientemente le atribuimos el sentido inverso, o sea que somos indignos de lo bueno, y así se ven cumplidos nuestros temores más profundos. Cuando alguien cuya seguridad está basada principalmente sobre la voracidad, idea de poder o poder lograr todo lo bueno que necesite, observa que otro posee más, se tambalea todo edificio protector de esa seguridad, se siente reducido a la pobreza como si tuviera poco, demasiado poca bondad. No solo se ha desvanecido su defensa inconsciente, sino que en su fantasía siente como si los otros, los que tienen más, le hubieran robado realmente lo que le permitía sentirse seguro y que le falta ahora. Es por ello que el sentimiento de envidia es tan punzante y amargo para los que lo sufren. Sienten como si se los forzara a someterse al robo y a la persecución.